de Venezuela, el artículo 91, establece claramente el costo actual de la canasta básica debe ser el monto del salario mínimo, porque no se cumple. Es absolutamente así, como está señalando quien escribe, como lo acabamos de leer. En este momento estamos en mora con la Constitución Nacional y debemos entonces garantizar que la Constitución se cumpla. Si se ha hecho una y otra vez hablar de que esta es la mejor Constitución, sí, yo coincido que tiene excelentes artículos, pero deben ponerse en práctica y el del salario es fundamental. Y no solamente estamos en mora con la Constitución, en este momento en Venezuela está una delegación de la Organización Internacional del Trabajo y está discutiendo con empresarios, el Ejecutivo Nacional y sindicalistas una serie de asuntos que están en mora desde hace algunos años, porque la OIT había de alguna manera suspendido relaciones fluidas con Venezuela. Y en los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo se recoge también la necesidad de salario digno, de tal manera que es un principio universal. Además, salarios dignos hacen trabajadores felices, que rinden más, que producen más, que tienen capacidad de compra, que van a poder ir y adquirir mayor número de productos y entonces habrá más ventas, habrá más ofertas, se beneficia lo social, se beneficia la economía. Es decir, eso es una suma de beneficios. Y en definitiva, yo estoy absolutamente convencido que quienes en este momento siguen el programa, cualquier venezolano o venezolana, le va a satisfacer que pueda recibir un salario suficiente. Además, con el establecimiento de un nuevo salario mínimo, de esos montos que estamos planteando, eso va a impactar el resto de la cadena salarial en Venezuela y va a producir una mejora del salario del venezolano, incluso de aquellos que no están en salario mínimo. De tal manera que esperamos que sea recibida de la mejor manera esta propuesta que estamos haciendo, que en las próximas horas... Sí, y que sea implementada, tú lo acabas de decir, hay en este momento en la Asamblea un dinamismo en la aprobación y consideración de leyes, pero que tenemos todos que hacer un esfuerzo para que... Pero ya viene el Día del Trabajador, así que... El 1 de mayo, ¿qué mejor está regalo? Muy cercano, ¿no? ¿Qué mejor regalo en el Día del Trabajador? No que la ley se apruebe, porque obviamente no va a dar tiempo de aquí al domingo, pero el propio presidente de la República, y déjame ver la cámara, señor presidente Nicolás Maduro, con el afecto y el aprecio que le tengo y el respeto que le tengo, usted que se ha proclamado una y otra vez como trabajador y trabajador incansable, además que viene del mundo trabajador, que fue líder sindical, ¿qué mejor regalo que darle a los trabajadores y trabajadoras venezolanas el 1 de mayo un ajuste, un aumento que se corresponda con este planteamiento? No esperemos que se apruebe la ley, porque tarda. El procedimiento que establece el reglamento es bastante prolijo. Entonces, presidente, yo le invito, no en mi nombre, en nombre de todos los venezolanos y venezolanas, a que aproveche esta circunstancia y que para el 1 de mayo nos dé la gran alegría de que el salario mínimo del venezolano y las pensiones y jubilaciones se equiparen al costo de la canasta básica familiar. Vamos a ver participación, vamos a leer junto a ustedes la participación de la audiencia. Vamos a hacerlo lo más breve posible para que tengamos mayor interacción. El Margariteño, buenos días. Veo positivo que se presenten proyectos, pero todos sabemos que quedan en discreción del Partido Socialista Unido de Venezuela. El ejemplo claro es la farsa de la supuesta renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Pienso que los diputados de oposición son combinados de piedra. ¿Qué le puede responder este usuario? Estamos ante la presencia también del nombramiento de un nuevo periodo para el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, que nosotros hacemos nuestro trabajo y nos esforzamos por hacer nuestro trabajo, y el hecho de que seamos minoría, porque la somos, no podemos desconocerlo, somos apenas 20 parlamentarios que intentamos dejarnos ver, hacernos ver y de alguna manera que se oigan los planteamientos que hacemos, pero bueno, fatalmente es así, 257 parlamentarios que militan en el oficialismo, mucho más que 20, pero en este caso particular del salario mínimo, no solamente hacemos un llamado a que se cumpla la Constitución, sino que también se cumplan con los preceptos de la OIT, que se cumplan con los trabajadores y trabajadoras, y por eso hice el llamado hace unos minutos. Ni siquiera se necesita aprobar una ley. Por un decreto del Ejecutivo Nacional es posible implementar esta medida. Por eso, otra vez, ojalá que de cara a las celebraciones del 1 de mayo, esto que se está planteando pueda convertirse en una realidad. Por ejemplo, están hablando, usted nos nombra la OIT. Julia Tías dice lo siguiente: buenos días, el reciente ajuste del salario se quedó muy corto comparado con la precaria situación que se vive. Para este nuevo proyecto de ley, ¿por qué no se convoca una comisión tripartita que incluya los factores laborales, sindicatos y empresarios? En este momento está sesionando, la OIT llegó hace unas horas atrás, empezaron las sesiones de trabajo, bueno, ayer lo anunciamos también, nosotros pretendemos entregar fundamentalmente para información
a la OIT, a la delegación que está aquí, el proyecto de ley, no porque ellos tengan capacidad para sancionarla, sino que es importante que se lleven y tengan claro de que solo con el cumplimiento de la Constitución pudiéramos satisfacer una de las reclamaciones fundamentales de los trabajadores, pero en este momento OIT, Ejecutivo Nacional, trabajadores y empresarios están sesionando en Caracas. También tenemos a Jorge M. Aponte, el DJ Mike. Dice lo siguiente: etiqueta primera página, buenos días, bendiciones para el invitado. Mi pregunta es, ¿por qué se cobra el 3% del dólar? No entiendo. ¿No sería mejor dolarizar de manera oficial? Gracias. Bueno, yo cuando culminé mi posgrado hace unos cuantos años atrás, mi tesis se titula ¿Es conveniente la dolarización para Venezuela? Y concluí en ese momento que sí era conveniente hace años, bastantes años atrás. En la práctica hay una dolarización de facto en Venezuela, pero yo personalmente no creo que existan las condiciones para que el oficialismo, que en definitiva es el que tendría que tomar la decisión, oficialice la dolarización del país o la yuvanización del país o la conversión de la moneda nacional, que insisten en defenderla y yo no lo critico, en alguna moneda más dura. Pero en cualquier caso, la aplicación del impuesto, reitero, es un gran error. Genera desconfianza, impacta en la escala de precios y ni siquiera genera ingresos importantes porque es de dificilísima recaudación. Además, y otra vez el ejemplo de las 2 empanadas y las 2 maltas, porque no es a las grandes transacciones financieras. Así quien vaya a comerse dentro de un rato una arepita en Venezuela y le cobren el impuesto puede sentirse quizás contento. Oye, ahora soy un gran operador financiero. Bueno, hay que La empanada que delimitar, piensas comerte más tarde. delimitar bien entonces cuáles son realmente grandes Claro. transacciones financieras. Tenemos a Galípolis Matos, que también nos escribe, dice: señor diputado, dice que ya se superó la hiperinflación. Si la hiperinflación es la subida de nivel de los precios muy rápido y continua, que provoca que la gente no retenga el dinero por su pérdida del valor constante, o sea, esto se terminó en Venezuela. No, la hiperinflación es un concepto técnico, significa un incremento de los precios con dígitos por encima de 3, es decir, más de 1000%. Todas las estimaciones que se han venido haciendo en Venezuela, todos los testeos de los últimos meses muestran que la inflación en Venezuela se desaceleró. Ya no es ese ritmo de 200, 300, 400, 500% por día, por semana, y incluso destacados economistas vinculados a la oposición han señalado que pudiéramos estar hablando de una cifra que sigue siendo alta, es inflación, pero que pudiera estar en el orden de 80, 85, 87% para el año 2022. Es muy alta, reitero, pero es inflación, no es hiperinflación, ya no es 1.500, 2.000, 2.500. Tenemos a Carmen Montilla, que nos escribe y dice: ¿por qué no le dan a los pensionados un bono de alimentación? ¿Será que nosotros no comemos? Yo diría que sí, es importante la propuesta, una especie de cesta ticket, la que cobran los trabajadores y trabajadoras activas, pero si logramos que el pensionado, el jubilado, reciba una pensión, una jubilación equivalente al salario mínimo oficial, que es la canasta básica, que es lo que proponemos, ten la seguridad que no necesitarán ese bono. Se trata es de dignificar el salario, las pensiones y las jubilaciones como establece la Constitución. Náufrago 27, buenos días. A su invitado, dígale que los venezolanos de a pie tienen el peor salario y ahora tienen que pagar altos costos en sus facturas de los servicios públicos. ¿Que cómo van a hacer para comer? Hacen milagro. Coincidimos. Bueno, yo de verdad que creo que el venezolano, la venezolana y especialmente los jubilados y pensionados son unos héroes, porque hasta hace poco con el equivalente a 6, 7 dólares, yo no sé cómo podían lograr sobrevivir, y ahora con una pensión que anda en el orden de los 30 dólares, tampoco. O sea, vaya a cualquier sitio y pida cualquier artículo. Doctor Ruiz Loyo dice: una cosa es proponer y otra cosa es establecer. Estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo, por eso estamos generando opinión, por eso estamos insistiendo, pero el primer paso es proponer. Nosotros elaboramos un proyecto de ley, nos ayudó muchísimo la dirigencia sindical, sobre todo la dirigencia sindical de Caracas. Hicimos una propuesta, la preparamos, la ajustamos a la Constitución, la presentamos con los diputados y diputadas que se requiere según la Constitución y ya está en el Parlamento. Mañana insistiremos en la motivación, pero confío en que podamos sensibilizar a la mayoría oficialista y avancemos en ese terreno.
Tenemos a Arturo Granados que dice, buenos días, la hiperinflación está galopando, uno va al mercado cada semana y sigue subiendo. ¿Será que ustedes no van al mercado? No, nosotros vamos y vamos, pero reitero, es un concepto técnico, pero digamos, los precios suben a una velocidad que hacen casi imposible que el venezolano común pueda, con su salario, adquirir los bienes y servicios que necesita. Ahí coincidimos todos, que es hiper, que es inflación, ya es una discusión de los economistas. Los precios suben y suben aceleradamente. Bueno, por acá tenemos más comentarios, también están conectados por YouTube, estamos en este momento en Twitter. Náufrago 27 dice a su invitado, si es bueno cobrar en dólares o es en cualquier moneda extranjera, ¿por qué no se cobra también en dólares? Me imagino que se refiere al salario. Claro. Y nos dice cuál es la diferencia, si es bueno para la pava, también es bueno para el pavito. Bueno, yo he afirmado en otras ocasiones que en Venezuela hay una dolarización de los precios, pero la otra parte de la ecuación, que son los salarios, no se ha dolarizado. De tal manera que si logramos, reitero, que ambos se equiparen, por lo menos empezaremos a salir de esta dramática situación. Bueno, Ramón Torres a través de YouTube dice, dolarizar el sueldo ya, lo hace con exclamaciones bastante marcadas. Bueno, déjame repetirlo, dolarización del sueldo ya, de los sueldos y los salarios y las pensiones y las jubilaciones. No podemos olvidar en este activar que estamos adelantando las pensiones y jubilaciones, porque buena parte del drama de Venezuela es mucho mayor cuando se trata de jubilados y pensionados. Tulio Chirino dice, ¿para qué más leyes si no cumplen? ¿Hasta cuándo mienten? Insisto, nosotros hacemos nuestro trabajo y en este caso se trata de presentar una alternativa que, si la mayoría oficialista se sensibiliza, debería ser aprobada. Nos preguntan por acá que cuándo espera que se pueda aprobar e implementar esta ley. El proyecto de ley presentado el jueves pasado debe ahora pasar a la comisión respectiva, luego, según establece el reglamento, hay una primera discusión, posteriormente hay una consulta pública. Yo supongo que la consulta pública nadie va a decir que está en desacuerdo, y después una segunda discusión artículo por artículo. Es un proceso kafkiano, tarda, por eso... ¿Está publicado este proyecto de ley en alguna parte para que los venezolanos lo puedan leer? Lo hemos entregado a casi todos los comunicadores sociales de Caracas, pero me has dado una buena idea. Vamos a abrir una página y la vamos a publicar para incluso recoger comentarios allí. Gracias. ¿Sus por la redes idea. sociales, diputado? @Luis G. Martínez H. Por ahí nos informa que ya está publicado entonces Sí, voy a ponerme de acuerdo con quienes me apoyan ahí en la red para por lo menos publicar el contenido de la propuesta de ley. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Daniela, y gracias a todos, y gracias por las preguntas, y gracias por tener tanto interés en este tema que es vital para todos. Gracias por visitarnos. Luis Eduardo Martínez nos estuvo acompañando, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz, y ahora nos explica un poco sobre este proyecto para mejorar el salario y también a los pensionados. A la pausa, recuerda las redes del diputado.